hace unos días atrás aterrizó aquí en Neuquén el coordinador nacional de la red Ser Fiscal, Claudio Vargach, para dar apreciaciones, puntos de vista, consideraciones sobre las ventajas de esta reformulación que se está impulsando para el sistema electoral en la Argentina, que es el de la boleta única de papel. Y aquí, mientras escuchamos los avisos, estamos en la tanda, ¿por qué cambiar el sistema que tiene hoy por hoy la Argentina? Claudio Vargach, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Agustín Amado lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Claudio? ¿Me escucha bien usted? Me parece que no nos está escuchando. Claudio, ¿cómo le va? Lo estamos saludando desde aquí de 24/7, Canal de Noticias. Bueno, hay alguna dificultad para que él nos escuche. Claudio Vargach estuvo la semana pasada dando una serie de consideraciones acerca de esto que se está discutiendo hoy en el Congreso de la Nación y que es la boleta única de papel. Te decíamos que en el caso de Neuquén, la boleta única es una modalidad ya que está en vigencia para los procesos selectivos que se iniciaron, esta modalidad se inició en la capital neuquina, con la boleta única electrónica, y luego también se adoptó a nivel provincial para las elecciones provinciales en Neuquén. De hecho, las últimas contiendas electorales, los últimos procesos electivos, tanto a nivel local, esto es en la ciudad de Neuquén, como a nivel provincial, se hicieron con boleta única electrónica. Vos me dirás, sí, pero el año pasado cuando hubo que votar a diputados, fue papel. Sí, claro, es cierto, porque esa fue una elección nacional. Pero para las elecciones locales, municipales de Neuquén, como para las provinciales, se viene utilizando desde hace un tiempo esta parte, la boleta única electrónica. En este caso, la boleta única papel, que es lo que se está discutiendo en el Congreso de la Nación, es muy similar con la salvedad esta, ¿no? Que una es electrónica y la otra ya viene impresa. ¿Por qué cambiar? ¿Cuáles son las ventajas de un mecanismo? ¿Cuáles son las desventajas del mecanismo que se quiere reemplazar o suplantar? Cuando me digas que podemos tener a Claudio Vargach, lo saludamos e intentamos hacer este contacto. Claudio, ¿nos escucha usted? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ahora sí, perfectamente. ¿Ustedes a mí? Sí, perfecto, fuerte y claro. ¿Cómo le va, Claudio? ¿Por qué reemplazar el sistema de boletas por partidos políticos por el sistema de boleta única de papel, Claudio? Bueno, lo superficial, para decirlo de alguna manera, podría ser que es más económico, que es más ecológico, que soluciona los problemas que se denuncian el día de la elección, como es robo de boletas, rotura de boletas, superposición de una boleta sobre otra, envío de boletas de una candidatura, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, de un distrito a otro. Lo profundo para mí son dos elementos. Esto es importante, muy importante, es el argumento central, pero lo profundo son dos elementos. ¿Cuáles? El primero, que el Estado se hace cargo, como dice la Constitución, hoy leían en el dictamen y demás, el artículo 37 y demás, el Estado se hace cargo de la organización, la producción, la distribución y el control de las boletas. Es decir, asegura que los ciudadanos que entran al cuarto oscuro, o al biombo en este caso, por lugares más chicos, van a encontrar todos los candidatos que se presentan y los candidatos van a poder recibir el voto de todos los ciudadanos. Pero lo profundo en verdad, que no se dice, pero es así, que este sistema, por estos motivos que le comentaba, es absolutamente desconfiable. Es decir, hay sistemas mejores, peores, todos tienen sus puntos a favor, sus puntos en contra, pero en la organización política argentina, donde tenés 60 partidos nacionales, cerca de 70 partidos de distrito, algunos mostraban una boleta de papel de 1 metro por 1 metro diciendo esto es inmanejable. Lo inmanejable es un cuarto oscuro de 2 metros por 3 metros, donde tenés decenas de boletas. Entonces, en realidad, la situación es que no es confiable el sistema.
Ustedes tienen el sistema de boleta única electrónica, seguramente con críticas y con posiciones a favor, pero en realidad la ciudadanía confía en ese sistema. ¿Por qué Entonces, razón, no por qué tienen razón dificultad. Claudio, por qué razón pensar que, teniendo en cuenta que el voto es universal y teniendo en cuenta también las deficiencias que hoy tiene todo lo que es la transferencia de información y de saberes, también es una forma de facilitarle la elección a quien va al cuarto oscuro? ¿Se entiende por dónde va la pregunta? Digo, ¿están todos en condiciones de interpretar lo que van a leer en tamaño papel? Absolutamente. Eh, por supuesto, tiene que tener una capacitación, No lo tiene que digo tener... no lo digo de una posición prejuiciosa a esto, No, lo digo no, desde no. experiencias que han surgido recientemente en donde, qué sé yo, los votantes incorporan dos boletas de un mismo partido, pero con distinto sello, o sea, las mismas listas de candidatos, pero con distintos sellos partidarios, porque son colectoras, pensando que podía valer doble o pensando que tenían que hacerlo así. ¿Se No, entiende? es que en realidad lo que tiene que estar claro es la capacitación y muy claro la presentación de lo que debe ser. En este caso, vos recibís una sola boleta de papel, con lo cual no podés hacer eso. A lo sumo, si marcás dos veces en dos candidaturas diferentes, es lo mismo que si ponés dos boletas. O sea que en realidad se transfiere la situación, pero es mucho más sencillo la boleta única de papel que el sistema actual que tenemos, indudablemente. Lo que sí, la política tiene que curarse en ese tipo de cosas. Ley de lemas, colectoras, boletas espejo. Bueno, son cosas que eso es lo que confunde al elector. Y eso porque la mirada política tiene que ver con una cuestión de estrategia electoral, pero la contracara a esto es la especulación política, y eso es lo que confunde al elector. Entonces me parece que estos son medios, son herramientas, la boleta única de papel, que sin lugar a dudas, si sale, va a solucionar algunos aspectos, pero la verdad que en Argentina tenemos que trabajar cosas mucho más profundas que eso en cuanto a la organización electoral, ¿no? Ahora, si las ventajas son tales, ¿por qué existen reticencias o resistencias a la boleta única papel, Claudio? Bueno, yo te voy a dar mi interpretación. Eh, es que hay algo que ha muerto que se resiste a morir. En el mundo cada vez menos los partidos políticos tienen una fuerte incidencia. Aparecen figuras, personalidades de distinto tipo, de distinto color. Boric en Chile, Castillo en Perú, pero Bolsonaro en Brasil, Macron, etcétera. Es decir, aparecen figuras donde la misma política, por la posmodernidad, por lo líquido de la política y en otras situaciones de la vida, hace que los partidos políticos no tengan la fortaleza y la dureza que tenían en otro momento. Bueno, pero, Cuando se perdón, Claudio, pero la historia de nuestro país habla fuertemente de los personalismos, desde, no le digo del siglo pasado, del siglo anterior, del siglo XIX. Pero fíjate que el Código Nacional Electoral está Rosa, pensado Sarmiento, para... Roca, Irigoyen, Perón, digamos, estamos hablando de Sí, hace 100 años atrás o sí. más. Sí, pero respaldado por fuertes partidos políticos. El Código Electoral argentino está pensado para dos grandes fuerzas políticas que hacen campaña, terminan la campaña y van a organizar la fiscalización electoral, el peronismo y el radicalismo. Eso en el 2003 empieza a desagregarse. Fíjate que en el 2003 aparecen tres listas peronistas: Menem, Néstor Kirchner, Rodríguez Sá. Y en el radicalismo aparece la Unión Cívica Radical, que sacó muy pocos votos, con Leopoldo Muró a la cabeza, y aparece la lista de Ricardo López Murphy, y aparece la lista más de centroizquierda de Elisa Carrió. Eso se fue repitiendo a lo largo del tiempo. Y aparecen figuras nuevas. Hoy el fenómeno es Milei, que se verá cómo llega la elección el año próximo. ¿Por qué se reconstituye esto? Las PASO de Néstor Kirchner, que fue tironeado, pero terminó siendo un avance, generó la necesidad de las alianzas, las coaliciones, y se volvieron a reunir en este tipo de cosas. Con lo cual vuelve a haber fuerzas que tienen algún tipo o algún nivel competitivo en cuanto al tema de fiscalización, que es el tema central que ocupa este tema electoral. Y están los partidos provinciales, donde a lo mejor no tienen candidatura presidencial,
pero sí tienen candidaturas de diputados o senadores que a veces tienen que estar en listas cortas que le dificulta. En cambio, en la boleta única de papel eso desaparece porque votás por categoría, presidente, senador, diputado. Eso también es igualitario para las fuerzas chicas, también que no tienen la estructura de reposición de las boletas electorales. Es decir, esto es lo que hay y es lo que existe. Por eso hay que dar una respuesta que parecería novedosa, pero en 160 países en el mundo tenés boleta única de papel. Solo 16 países tienen el sistema que tenemos nosotros de boleta partidaria. En América Latina, Uruguay, pero la organización, la democracia uruguaya, la cantidad de partidos en Uruguay es infinitamente menor y tenés la confianza del electorado sobre su sistema. Citan España, Finlandia, otros países, pero tienen un sistema diferente al que tenemos nosotros de boletas partidarias, y ni hablar de la cantidad de partidos que tienen respecto a lo que tenemos nosotros, ¿no? Me quedo con esto, solamente Uruguay y Argentina mantienen este esquema actual, no tienen el sistema de boleta única papel. En América Latina. En América Latina, claro. Tenés Brasil y Venezuela que tienen boleta única electrónica, distintos sistemas, y tenés el resto de Latinoamérica con boleta única de papel. Claudio, muchas gracias por estos minutos, ha sido muy gentil. No, gracias, sus órdenes, que les vaya muy bien. Gracias, igualmente, que termine bien el día. Claudio Vargas es el coordinador nacional de la red Ser Fiscal. Hace unos días estuvo aquí en Neuquén hablando sobre los detalles que tienen que ver con el funcionamiento de este mecanismo, que es el conocido como boleta única papel, por estas horas en discusión en el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación también está en discusión esta otra cuestión que tiene que ver con la carga tributaria. Vos sabés que todo lo que se defina en concepto de impuestos amerita una ley, y el tratamiento se inicia por la Cámara de Diputados, es la Cámara iniciadora de esto. Bueno, de hecho, Massa ha impulsado esto que se conoció, que trascendió públicamente como alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Está con nosotros Juan Pablo Serra, economista, para hablar de este tema. Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. A ver si podemos restablecer. Bueno, te decíamos, vamos a tratar de aportar, de abordar esta temática cuando, Pablo, habilites el micrófono porque me parece que estás muteado. Esto que se impulsa desde un sector del oficialismo y que implicaría mejorar, aliviar, para utilizar el término que es más conocido en esto, la presión impositiva de monotributistas y autónomos. Juan Pablo, ¿nos estás escuchando bien? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Sí, te escucho bien. Ahora sí, y nosotros te escuchamos a vos también, ahora bien. Juan Pablo, ¿es alivio para monotributistas y para los autónomos? ¿Qué se está evaluando por estas horas en el Congreso y cómo puede eso impactar en las finanzas de quienes tributan? Bueno, mira, sí, es un alivio que lo que hace es no dejar que la inflación siga actuando como un disparador del cambio de categoría para los monotributistas. ¿Sí? Nosotros sabemos que los monotributistas tienen una escala que tiene diferentes categorías con un tope de facturación mensual. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vos lo que querés decir, Juan Pablo, que hay algunos que han llegado a determinado nivel de facturación que posiblemente van a pasar a autónomos o a responsables inscriptos de forma automática. Exactamente, claro. Entonces lo que se hace es adaptar esas escalas, es decir, considerar la inflación para que los topes esos crezcan y menos personas tengan que recategorizarse o pasar al régimen de responsables inscriptos, como vos decías. Es decir, entonces no sería un alivio, sería volver a una situación de hace un par de meses atrás, entonces. En realidad sí, en realidad es solamente tratar de descontar el efecto de la inflación y retrotraer la situación a lo que teníamos en enero, sí. No es un alivio, no es una reforma tributaria, sino que una situación que se daba una vez por año, que era este cambio de los topes de categoría, ahora se va a dar a los 6 meses. Esta es la gran cuestión, lo cual me parece que es correcto porque obviamente en un año que con inflaciones anuales que estamos hablando del 60% ya,
era una locura mantener los topes de categoría por 12 meses. Creo que esto hasta debería hacerse mensualmente. Hace unos días atrás charlaba contigo y me decías, creo que en la radio, me decías cuál es la relación que existe entre monotributistas y responsables inscriptos. ¿Nos podés recordar ese número? Bueno, sí, son 10-1. Es decir, los monotributistas son alrededor de 4,5 millones y los responsables inscritos son 450.000, digamos, los responsables inscritos personas, obviamente. Por lo tanto, me parece que la relación no amerita esta gran diferencia, que vos por un peso que te pases en la recategorización te tengas que pasar de régimen y pasar del régimen de monotributo al régimen de responsable inscrito, el cual es muchísimo más complejo, muchísimo más caro y muchísimo menos conveniente. Me parece que más allá de esta cuestión digamos que es un parche muy necesario, pero muy superfluo, me parece que hay que ir a una cuestión de fondo, una reforma tributaria que tenga en cuenta principalmente la variable de la simplicidad, es decir, pasar a un modelo más simplificado que no implique estas complicaciones que tenemos. Te pido te hago una pregunta que implica tal vez una ponderación, una conceptualización menos numérica, más cualitativa. Dijiste 450.000 autónomos, o sea, responsables inscriptos, en un país que tiene 45 millones de personas, o un poco más, lo que dice el censo. ¿No es poco ese número? 450.000 responsables inscriptos con más de 47 millones de personas, es menos del 1%. Sí, pero bueno, no es tan simple el análisis porque hay que medir la proporción de, primero, la población económicamente activa, que es los que efectivamente trabajan, después hay que medir cuántos hay empleados y cuántos son cuentapropistas, después tenemos que sacar a los mayores que están jubilados y a los menores que no están en edad laboral, es decir que este número requiere darle una vuelta más para llegar a una conclusión. Sí, por eso te preguntaba, digo, este número me llamaba la atención, por eso digo si es atinado o no hacer esta comparación. Ahora, 4,5 millones de monotributistas, ¿es mucho o es poco entonces? ¿O cuál sería el criterio en todo caso para decir es un número atinado? Mira, en principio podríamos decir que es mucho, ¿sí? Que de 1 de cada 10 personas, en las cuales estamos incluyendo jubilados, niños y todos, sea monotributista, estamos diciendo que es mucho. Lo que pasa es que en muchos casos el monotributo se utiliza para encubrir relaciones laborales y el mismo Estado lo hace. Si vos vas a un montón de dependencias del Estado, vas a ver que muchos son empleados de planta, pero muchísimos otros son contratados que están bajo el régimen del monotributo, ¿sí? Entonces esos cuentan como cuentapropistas, por decirlo de algún modo, pero al final son empleados públicos, ¿sí? Entonces me parece que también este número necesita una depuración, pero también nos dice a las claras que el régimen laboral actual y los impuestos laborales son tan complicados y tan altos que ni el Estado mismo los paga, sino que el Estado mismo termina contratando gente como monotributista porque le resulta más barata. Así que imagínate qué desvirtuado que está todo el tema impositivo en lo que tiene que ver con el trabajo. Es más, te diría que el monotributo es el mejor régimen que tenemos, tanto para empleados como para cuentapropistas, y me parece que es lo que habría que imitar en los otros casos. Pensé que una empresa, en algunos sectores, de cada 210 pesos que tiene de costo laboral, su empleado se lleva 100 al bolsillo, ¿sí? Es decir, una vez y un poquito más de plata de la que le paga el empleado, el empleador se la tiene que dar al Estado, al sindicato, a la ART y todo eso. Claro. Decíamos, entre comillas, alivio fiscal para monotributistas y para autónomos tiene mucho que ver con este recuperar posiciones producto del avance de la inflación. Y te hago otra pregunta, otra ponderación, pido otra ponderación de tu parte.
desde hace algunos meses a esta parte el dólar sigue clavado o anclado más o menos en los mismos valores, con variaciones que no reflejan las variaciones que ha tenido el IPC. ¿Qué va a pasar hacia adelante o cuánto tiempo más se va a sostener ese esquema, Juan Pablo? Bueno, sabemos que no se va a sostener, pero esto no estoy diciendo nada, digamos. Está bien tu pregunta, es decir, ¿cuándo va a pasar esto? Bueno, es muy difícil hacer futurología. Lo que sí sabemos es que el hecho de tener este nivel de inflación con las tarifas pisadas, ¿sí? Que recién ahora van a empezar lentamente a liberarse, y con el dólar pisado, nos está diciendo que se está generando una presión inflacionaria que en algún momento se va a liberar, ¿sí? O sea, es de esperar que antes de que podamos solucionar o empezar a solucionar el tema de la inflación, esa presión que se está generando escape por algún lado, ¿sí? Que ese lado es obviamente aumento de precios, y va a pasar cuando las tarifas tengan el nivel que tienen que tener o empiecen a acompañar a la inflación, cuando el dólar tenga el nivel que tiene que tener o empiece a acomodar a la inflación. Entonces ahí se va a producir digamos, una inflación bastante más alta que la que hoy tenemos. Recién después de que eso ocurra, vamos a poder pensar en luchar contra la inflación, ¿sí? Pero esto se llama... tenemos que acomodar los precios relativos, ¿sí? Que es lo que está distorsionado. Por ejemplo, históricamente un boleto de colectivo en Buenos Aires costaba lo mismo que un café. Hoy un boleto de colectivo en Buenos Aires creo que cuesta 20 pesos y un café cuesta 200, ¿sí? Hay que volver a tener una relación, que no sé si es de 1 a 1 o de cuánto es, pero seguro que no es de 10 a 1, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurra, recién vamos a poder pensar en cómo vamos a hacer para empezar a frenar la inflación. Así que es para esperar, digamos, que tengamos inflación por varios años más y que el dólar... si bien va a ir a los altos y no de manera continua contra la inflación, obviamente en algún momento más o menos cercano va a pasar que vamos a tener un salto del dólar, sin dudas. Juan Pablo, muy claro, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado de tu tiempo. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que lo pases bien, que termines bien el día. Juan Pablo Serra, economista, docente universitario. Con él hablamos respecto del escenario económico también. Digo, hablamos de economía, hablamos de política y hablamos de esto otro que abordamos en la primera mitad de Panorama de hoy, que tiene que ver con la salud, particularmente con la salud mental, porque son nuestros temas los que nos preocupan. Volveremos con un encuentro similar en 7 días, como siempre, en Canal de Noticias 24/7. Por su atención, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Que lo pase bien.